Hola, me llamo Antonio y me llamaron así por mi abuelo. Diría que es un honor, pero no lo merezco. Es muy triste, pero nunca antes le había prestado atención a eso. Y ahora no tengo la posibilidad de hablarlo con él. Vivimos en una casa pequeña y somos 4. Mis padres, mi hermana y yo. También tenía a mi abuelo, que era viudo y vivía en otra parte. Solíamos visitarlo de vez en cuando. Siempre se lo veía enérgico y optimista. Yo era su nieto favorito. Me habían puesto su nombre y nos parecíamos mucho. Cuando yo era un niño, mi abuelo era mi mejor amigo. Me enseñaba todo tipo de cosas. Me llevaba a pasear para explorar el mundo, como él decía. Y era básicamente el abuelo perfecto. A medida que crecí, comencé a interesarme por cosas que no podía compartir con mi abuelo. El skate, la música, los amigos, cosas como esas. De pronto noté que hablar con mi abuelo ya no era tan interesante como antes. Bueno, es normal. Ya no pasaba las tardes con él y lo visitaba una vez por semana o cada 2 semanas. Nunca noté que envejecía. Para mí era el abuelo de siempre, pero con el correr de los años ya no podía caminar mucho y su visión había empeorado bastante. Un día, mis padres me dijeron que el abuelo tenía problemas para cuidarse a sí mismo, así que vendría a vivir con nosotros. Al abuelo no le gustó eso. Dijo que preferiría ir a un asilo de ancianos para no molestar a nadie, pero papá insistió, porque para él lo mejor es vivir en casa con tus familiares. Probablemente tenía razón. El abuelo se mudó a un cuarto cercano al mío, y mis padres me pidieron que, ya que él y yo éramos buenos amigos, me ocupara de él. Cosas como ayudarlo a bajar por las escaleras o leerle. Nada complicado, ya que él podía ocuparse de sí mismo, pero en ese momento yo era un adolescente, así que la idea no me agradaba tanto como años atrás. Él solía pasar casi todo el día en su habitación, y no molestaba a nadie. A veces me pedía algo o intentaba hablarme, pero yo solo pensaba en mis cosas de adolescente, así que comenzó a irritarme mucho. Verás, él siempre intentaba hacer alguna cosa. Recuerdo que una vez tomó mi teléfono roto mientras yo no estaba, e intentó repararlo, obviamente sin éxito. Lo rompió aún más, al punto de que se volvió irreparable. Se disculpó mucho, decía que ya no veía muy bien. A lo largo del día intentaba hablar conmigo, quería saber más de mi vida y me pedía que le contara algo. Pero yo siempre estaba pendiente de mis cosas, nunca tenía tiempo para eso. A mi entender no teníamos nada en común. Él simplemente sonreía y me daba algo de dinero para comprar golosinas, como si fuera un niño. Pero nunca dejé de hacer lo que me pedía. Lo ayudaba, le leía, y me parecía que todo eso era de lo más duro. Un día, cuando tenía 15 años, estábamos solo en casa y yo estaba bastante irritado por algo. El abuelo me pidió algo y yo le respondí enojado y con pocas palabras. Me dijo, «Está bien, no te molestaré. Iré a mi cuarto a escuchar la radio, pero siempre estaré ahí si quieres hablar». Y se fue de la sala. De pronto, oí el ruido de un cuerpo al caer. Corrí hacia allá y encontré a mi abuelo en el suelo. No se movía. Lo arrastré hacia su cuarto. Lo sacudí con desesperación y le dije cosas como, «Despierta, anciano, deja de angustiarme. ¿Crees que voy a quedarme todo el día contigo? ¡Levántate ahora!». Pero no despertó. Luego llegó la ambulancia. Se llevaron al abuelo. Yo me quedé en su habitación sin entender que todo se había terminado. No pensaba en nada. Era libre de la obligación de vigilar a ese anciano, pero no me sentía más libre por eso. Me sentía terrible. Ni siquiera había encontrado un momento para hablar con él cuando me lo pidió. Estuve todo el día conmocionado. Y en los días siguientes entendí algo con amargura. Hubiera dado cualquier cosa a cambio de poder leer el periódico para el abuelo, o de recibir algo de dinero de él para comprar golosinas, o de darle 10 teléfonos para que él intentara reparármelos. Hubiera dado lo que sea por salir a caminar con él a explorar el mundo y responder todas sus preguntas. Me sentí terrible. Quizás exageré un poco, pero ¿quién no lo hubiera hecho en mi situación? Hasta que un día encontré el diario de mi abuelo mientras pasaba la noche en su cuarto. No había ningún secreto especial en él, así que simplemente lo hojeé. Describía las cosas que hacía en nuestra casa con letras gigantes. Cuando de repente encontré mi nombre, el abuelo había escrito que yo le recordaba a él de joven, y que por más que tuviera algunos caprichos de adolescente, era claro que me estaba convirtiendo en una buena persona.
Estaba tan contento de haber encontrado ese diario. Me hizo comprender que quizás yo no era tan malvado como creía. Conservé el diario y desde entonces decidí convertirme en un hombre que haría sentir orgulloso a mi abuelo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que más personas la conozcan. Quizás así a alguien le preste más atención a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde.